Estimados alumnos, permitidme acercarme a una de las figuras que más han destacado a lo largo de la historia de la filosofía. Nos vamos a acercar a Sócrates, el maestro Sócrates. Maestro porque no podemos olvidar que el pensamiento de Platón se lo debemos en gran parte al maestro de Platón, que fue precisamente Sócrates, quien a su vez fue Platón, maestro de Aristóteles. Nos ubicamos en el siglo V, hijo de Sofronisco, hijo de Fainérate, una comadrona que marcará radicalmente el pensamiento de Sócrates. Dice la leyenda, porque no siempre está contrastado, que Plutarco advirtió el oráculo al padre de Sócrates que lo dejara volar, porque era un hombre que desde pequeño manifestaba una gran facilidad para la palabra y para el pensamiento. Nos acercamos sin duda a uno de los pensadores que más y mejor ha marcado la historia del pensamiento. Entender a Sócrates es entender una tensión dialéctica entre dos maneras de pensar. Recordáis que venimos del pensamiento sofista. Los grandes sabios, los que sabían, los conocedores de la virtud, de la ética, de cuestiones políticas, los sabios. Sócrates se va a presentar como una persona confrontado radicalmente con esta manera de entender y pensar el pensamiento filosófico. Los sofistas ya sabéis, eran hombres que no tenían una raigambre en la tierra, en ninguna tierra. Ellos cobraban sus clases, se creían superiores, entendían que la verdad era absolutamente relativa. La gran arma o el gran arma que utilizaban era el monólogo, y ellos entendían que la virtud estaba en el arte de convencer y no en el arte de ser. Sócrates, por el contrario, va a entender toda su vida como una gran oposición a esta manera de entender el pensamiento. Sócrates va a entender que la clave del pensamiento, sin ninguna duda, va a ser el diálogo. Sí cree en la posibilidad de la verdad y entiende que el saber y la virtud son elementos que están radicalmente unidos. Iremos desglosando poco a poco estos pensamientos, pero queremos que entendáis desde el primer segundo que el pensamiento de Sócrates está en una radical confrontación con el pensamiento sofista. Quizá no por las cuestiones que abordan y las preguntas que se hacen, sino sí desde cómo resuelve esas grandes cuestiones. Si hay una sentencia significativa para Sócrates, ya sabéis cuál es. Sócrates afirmó: el solo sé que no sé nada. Cuenta que el oráculo de Delfos, en un contexto de sabios, de radicales sabios, en este oráculo de Delfos se determinó la existencia de un sabio, el más sabio de la ciudad de Atenas. Un sabio entre los sabios y un sabio que contrastaba radicalmente con la manera de entender la sabiduría por parte de los sofistas, quienes eran manejadores de la palabra radicalmente. Ante el oráculo de Delfos, que decide por 2 veces que el más sabio es Sócrates, su respuesta es esta afirmación: el solo sé que no sé nada. El solo sé que no sé nada lleva consigo como una doble tensión radicalmente importante. Por una parte, es una reflexión o una respuesta irónica por parte de Sócrates. Saber requiere hacerse preguntas, estar en camino, no tener respuestas definitivas, empezar siempre de nuevo. Por tanto, con esta afirmación del solo sé que no sé nada, Sócrates pone en cuestión la manera de entender la sabiduría por parte de los sofistas, que como tenían un excesivo número de respuestas, se creían poseedores de la verdad. Y no podemos olvidar la segunda gran tesis. Hemos dicho que su mamá fue comadrona y eso marcó radicalmente su manera de entender la filosofía. Sócrates no era un hombre de academia, no era un hombre de monólogo, era un hombre de diálogo, de establecer preguntas, de entender, como entiende la comadrona, que la vida del niño no está en sus manos, sino en la vida del otro. Sócrates, cuando enseña, no da respuestas, ofrece preguntas, entendiendo que las grandes respuestas ya están en la razón del sujeto con el que dialoga. Desde este punto de vista entendemos la mayéutica. Fue un hombre que estableció una gran cantidad de interrogantes y no podemos olvidar que una de las grandes razones que le llevaron a la muerte y que él aceptó civilmente fue porque era un revolucionario de su tiempo y sacó del letargo a una gran cantidad de jóvenes. El solo sé que no sé nada, por tanto, pone en cuestión radicalmente el saber de los sofistas, pero sobre todo pone en cuestión
el arte o el recurso de cualquier educador, que no pasa por grandes discursos, por grandes afirmaciones, por una gran cantidad de saberes, sino que pasa por caminar junto a su discípulo, planteándose preguntas de una manera simultánea y unida. Hay una cuestión que es fundamental en el planteamiento de Sócrates. Él recupera en el punto de la vista ético la conciencia individual. Para él el Estado es clave, de hecho él muere asumiendo las normas del Estado y una poli a la que profundamente ama, como es Atenas. Pero él establece un elemento fundamental. Tenemos que separar la conciencia individual de la conciencia del Estado. Él interioriza la responsabilidad moral. Soy yo el responsable de lo bueno y de lo justo. Desde este punto de vista, él se opone radicalmente, como vinimos diciendo, al planteamiento sofista. Si hablamos de saber, para él es fundamental el que la verdad es accesible. La verdad es accesible. Es verdad que la divergencia, la diferencia, la disparidad de conocimiento puede ser el punto de partida, pero no necesariamente el punto de llegada. Él propone la posibilidad de buscar definiciones, caminos de búsqueda, mediante un proceso que él llama inducción, un camino de intercambio y un camino de búsqueda de la definición. ¿Podemos definir qué es la justicia? Quizás al principio no, pero el diálogo, la inducción, el intercambio de ideas nos posibilitan tener un marco común de conocimiento. Pero eso sí, saber se convierte fundamental en el camino de la moral. Hay un concepto clave en Sócrates que se llama intelectualismo moral. ¿Qué significa? Que para Platón solo puede ser justo quien sabe de justicia. Es por eso que asumimos la posibilidad y la afirmación de que la virtud consiste en saber. De ahí que la educación, tanto para Sócrates como para Platón y Aristóteles, se convierte en la gran herramienta de construcción de una sociedad. Así lo intuyó después San Juan Bautista de la Salle. Si queremos transformar la realidad, la educación se convierte en el gran arma que podemos utilizar. De hecho, Sócrates afirma que el mal no es fruto de una maldad humana, sino es fruto de la ignorancia. De ahí que sea fundamental rescatar la educación como el único camino, el gran camino, para restaurar el mundo moral y el mundo de una sociedad profundamente humana.